Los resultados de las elecciones del domingo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebraron, dieron mucha tela para cortar y obviamente una de las cuestiones por lo cual nosotros vamos a encarar hoy esta información tiene que ver con la economía, porque se van a tomar seguramente varias medidas de cara a las elecciones que van a venir en octubre. Las primeras movidas que se hacen desde economía y tienen que ver con la devaluación que sufrimos del 22% en el día en esta semana, ubicando el precio del dólar a 365 pesos con 50 centavos. Esto obviamente generó una remarcación sobre los precios de los comercios que estamos viendo en estos días. Alcanza con ir al súper para darse cuenta de que esto es así. Por otro lado, el equipo económico de Sergio Massa, ante esto, se empezó a reunir para tratar de acordar una suba de 5% mensual durante 90 días para los precios que tienen que ver con los productos de precios justos. Estamos hablando de alimentos, bebidas, lácteos, frigoríficos, etcétera. A cambio de esto, el equipo económico de Sergio Massa le dará exenciones impositivas a las empresas de este rubro. Por otro lado, en el día de ayer, el INDEC informó el número de inflación de julio, ubicándose en el 6.3%. De esta manera, la inflación interanual llegó al 113.4%. Todos estos datos que estamos mencionando generan una crisis, obviamente, en la situación del gobierno, y que viene además de estar golpeado por las elecciones, y encima tiene como cara visible y como candidato al encargado de resolver estos problemas, que es Sergio Massa. Por eso es que para no alargarnos más en esto y para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Federico Cyrulnik. Él es del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. Hola Federico, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo. Y bueno, para arrancar queríamos consultarte de qué pensabas, cuál era tu lectura sobre estas medidas que tomó Sergio Massa. Bueno, buenas tardes antes que todo. En primer lugar, creo que la devaluación se explica un poco en el marco, por un lado, del acuerdo con el FMI, ¿no? Que si bien se llegó a un acuerdo a nivel staff con el organismo para que los desembolsos por 7.500 millones de dólares aproximadamente se hagan efectivos a fines de agosto, lo cierto es que el comunicado a nivel staff dejaba bien claro que ese desembolso iba a ser efectivo siempre y cuando el gobierno cumpla con las exigencias, ¿no? Del propio fondo, entre ellas una devaluación. Federico, ¿te puedo pedir Sí. que te acerques un poquito al micrófono porque te escucho bajo? Dale, a ver, ahí se escucha mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, decía, entre las exigencias, ¿no?, que pide el fondo, la más conocida era que tener una devaluación, ¿no?, de aproximadamente la magnitud de la que se terminó siendo efectiva el lunes. Por otro lado, continuar con el ajuste del gasto, tener una tasa de interés positiva, ¿no?, por eso también la suba de tasa de la política monetaria. Por otro lado, digo, otro de los factores que me parece que explica esta medida fue la mala elección que tuvo el oficialismo, ¿no? Que, entre otras cosas, debilitó su posición negociadora con el mismo organismo, con el Fondo Monetario, y eso hizo que tenga que ceder en esta exigencia de evaluar. Finalmente, la extrema vulnerabilidad externa, ¿no?, que viene atravesando Argentina ya desde hace algunos años, muy profundizada este año por las consecuencias de la sequía, también hace que si esos desembolsos no llegan, posiblemente las pocas reservas que quedan no alcancen para sostener el tipo de cambio que venía hasta el día viernes, ¿no? Decime, con respecto a esto de los precios justos, ¿se está cumpliendo, se lleva a cabo, repercute de alguna manera en el bolsillo de la gente? ¿Qué opinión te merece esto? Me parece que anclar solo algunos precios y que otros sigan disparando no termina siendo muy efectivo. También es cierto que si el programa no existiese, posiblemente el aumento sería mayor. Ahora, algunos productos, digo, de primera necesidad o de amplio consumo en Argentina, como la carne, ya se dispararon, ¿no? Ya venían con fuertes aumentos a partir de lo que fue la aplicación del dólar diferencial para las economías regionales, ¿no?, que por contemplar al maíz encareció uno de los costos de la producción de carne y ya
venían sufriendo aumentos importantes del orden del 20-30%, y a partir de la devaluación del lunes ya se habla de aumentos de hasta el 60% en algunos cortes de la carne, ¿no? Entonces, al incluir, no sé si poco, pero no todos los productos esenciales, precios cuidados, y además que no todas las cadenas, no todas las empresas entran en ese programa, algunas decidieron no entrar, me parece que no termina siendo suficiente para paliar esta situación. Federico, ahí decías que esta devaluación tiene que ver con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y que encima se suma al mal resultado de las elecciones. Pero, por otro lado, ¿qué otras medidas tiene que tomar el gobierno para dar ingresos, para abultar el ingreso de los sectores más empobrecidos? Porque convengamos una cosa, que si bien en la economía formal hubo paritarias y siempre fueron por detrás de lo que es la inflación, en una situación aún peor se encuentra la economía informal, los trabajadores no registrados. ¿Qué otro tipo de medida tiene que tomar el gobierno para tratar de acomodar un poco esta situación? Bueno, antes de las elecciones se venía rumoreando, ¿no?, la posibilidad de una suma fija para los trabajadores formales, la posibilidad de algún bono o algún adicional para las asignaciones universales, familiares, quizás para jubilaciones. Lo cierto también es, bueno, también está el mecanismo de las paritarias, ¿no?, que imagino que ante estas subas van a empezar a actuar de forma casi inmediata, ¿no?, exigiendo recomposición de salario más o menos en la misma magnitud en la que termina impactando la inflación. Ahora, lo cierto también es que si todas las variables de la economía se mueven en la misma dirección, a la misma velocidad que fue la devaluación, en unas semanas más, unas semanas menos, vamos a estar en la misma situación en la que estábamos antes de la devaluación, ¿no? Con lo cual, la medida no termina siendo efectiva y a la vez vuelve a complicar al gobierno en su intención de poder acumular reservas. Yo creo que ahí alguna variable se tiene que encontrar para poder anclar, porque si no esa devaluación va a ser inocua, ¿no? Ahora, está claro que no pueden volver a hacer los salarios, que no pueden volver a hacer los ingresos, porque ya vienen sufriendo pérdidas importantes a lo largo de estos 4 años, ¿no? Los salarios formales, en el mejor de los casos, casi que le empatan a la inflación. Los salarios informales quedaron muy por debajo de la inflación y no solo no pudieron recuperar lo que se perdió en los 4 años previos, sino que ni siquiera pudieron empatar, ¿no?, la inflación de este periodo. Claro. ¿Crees que haya, porque bueno, por lo que nos estás contando, y realmente el panorama no es bueno por el que estamos pasando, ¿hay alguna manera de salir de esto? ¿Qué otro tipo de medidas tendría que tomar el gobierno? No sé si quizás habría que hacer algunas cuestiones más estructurales, algunas reformas más estructurales. ¿Qué es lo que... Lo que pasa es que hay muy poco tiempo de cara a lo que viene ahora en octubre, en las elecciones. ¿Por dónde hay que ir yendo para tratar de acomodar un poco la situación? Te lo vuelvo a preguntar porque es como que no se le encuentra una salida a esto, ¿no? Antes de las PASO. El objetivo es llegar a octubre o a diciembre, en caso que haya balotaje, sin la economía explotada, ¿no?, con una macroeconomía que no estalle y que no traiga mayores problemas a futuro, ¿no? Veremos si se puede, si logra concretar los desembolsos con el FMI, si consigue algunos dólares adicionales de otros organismos multilaterales, como se rumoreaba la semana anterior, y si continúa con este sendero de acumulación de reservas, aunque sea mínimas, como fue estos primeros 3 días de la semana, creo que puede llegar a alcanzar para que la economía no estalle, pero logrando una estabilidad con una inflación bastante alta, ¿no?, bastante elevada. Creo que unas reformas estructurales van a quedar recién para el próximo gobierno. Claro, sí, entiendo. Ahora, hablando de otro actor que tomó relevancia el domingo, estamos hablando de Milei, se presenta con un plan innovador, disruptivo. ¿Vos crees que esto es así o ya se aplicó en algún otro momento
de la historia argentina este tipo de plan económico que quiere llevar adelante Milei. No, de innovador no tiene nada, a lo sumo las formas, ¿no? Histriónicas que tiene. Muchas de las propuestas que tiene son muy similares a las que se llevaron adelante durante los 90 o las que muchos economistas vienen repitiendo desde hace muchos años, ¿no? El tema del ajuste del gasto es un caballito de batalla de muchos economistas más ortodoxos, más cercanos a la derecha conservadora. Privatizar empresas públicas, ¿no? Eliminar impuestos, aranceles a las importaciones, ¿no? Lo que harían desproteger a la industria nacional y tener un efecto posiblemente muy fuerte en el nivel de empleo por las características que tiene la industria nacional. Eliminar retenciones, que entre otras cosas haría que el precio de los alimentos suba para el mercado local, no para los argentinos y las argentinas. Me parece que no hay nada novedoso. Sí, quizás esta idea de dolarizar que no es novedosa porque se ha aplicado en otros países con consecuencias bastante nefastas, ¿no? Como Ecuador, por ejemplo. Pero son más extremistas que, por ejemplo, la convertibilidad que se llevó en los 90, que tuvo algunas consecuencias bastante graves. Bueno, creo que la dolarización iría en la misma dirección, pero con mayores consecuencias, ¿no? Argentina perdería, por ejemplo, su capacidad de hacer política monetaria, de ser prestamista de última instancia, es decir, tener la capacidad de ante cualquier evento adverso poder hacer frente, ¿no? a cualquier pago en su propia moneda porque tiene la capacidad de emitir. Yo siempre pongo el ejemplo de qué hubiese sido en la pandemia si el gobierno no podía emitir una propia moneda, ¿no? No se hubiera hecho posible la política de IFE, la política de ATP para las empresas. Muchísimas más empresas hubieran quebrado, muchísimas más argentinos y argentinas hubieran quedado sin ingresos durante un tiempo más que prudencial, ¿no? Sí, también ahí mencionaste el tema de la dolarización. Yo lo recuerdo también en el 98 que se habló de la dolarización en épocas de crisis sobre el final del gobierno de Menem. Estuvo latente ahí todo el tiempo. Bueno, no, se llegó a cabo afortunadamente. Pero ahora vemos que se devaluó el dólar y se lo llevó a 375 para supuestamente achicar esa famosa brecha con el dólar libre. Pero tenemos un dólar blue que también se disparó y está cerca de los 800 pesos. O sea, esto tampoco es una solución. No, está claro que no. A lo sumo es una solución temporal y de un tiempo bastante corto, pero un poco por lo que mencionaba antes, digo. Yo creo que más que, obviamente, hay un interés por reducir la brecha cambiaria, pero sobre todo disminuir la demanda de dólares oficiales, ¿no? Encarecer las importaciones para que la demanda de dólares para importar sea menor, encarecer el dólar para los actores del mercado que intentan dolarizar sus excedentes o para pagar deudas de las propias empresas, ¿no? Argentina está en una situación bastante crítica de nivel de reservas y lo que ya se probó, ya se viene probando, ajustando las cantidades de dólares que entrega el Banco Central, ¿no? A través de los distintos cepos, a través de las restricciones a las importaciones. Como eso no alcanza, lo que se hace es encarecer el precio de ese dólar para que sea más caro, entre comillas, para todos nosotros, ¿no? Tanto argentinos como que quieren comprar para un pequeño ahorro, como para empresas que quieren importar, empresas que acceden a ese mercado para pagar deudas. De nuevo, creo que eso se va a poder sostener si el resto de las variables no acompañan a la misma velocidad. Si lo hacen a la misma velocidad y en la misma magnitud, es decir, si todas las variables aumentan un 22% como fue el aumento del precio del dólar, podemos decir, bueno, la situación final va a ser idéntica a la inicial, ¿no?